Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar ahí. El estudio de hoy es un estudio que está aprovechando la situación en las noticias de las últimas semanas que está ocurriendo en Israel y Palestina. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y espero que el estudio de hoy nos desafíe. Si no nos desafía, creo que tenemos un problema. ¿Ok? Nos tiene que desafiar el pensamiento, nos tiene que desafiar nuestras ideas. No es malo que nuestras ideas sean desafiadas, tienen que ser testeadas. ¿Ok? Porque si no es, no, he elegido creer así, pero no tengo ninguna base para ello. ¿Ok? Israel y Palestina conquistando por mandato de Dios. Conquistando por mandato de Dios. Ahí está la imagen para que puedan ver el título completo. Israel y Palestina conquistando por mandato de Dios. Vamos a empezar con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu espíritu entre nosotros. Y gracias, Señor, porque ese espíritu nos lleva a toda verdad, basada en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos. Amén. Ok, bueno, a día de hoy, a partir del 20 de mayo, simplemente un par de días atrás, Israel y el grupo militante palestino Hamas acuerdan un cese del fuego, del alto el fuego. Si has escuchado un poquito lo que estaba pasando, digo escuchar un poquito, ¿ok? Porque las noticias no son buenas y además una de mis prescripciones a mis pacientes durante la semana es no vean las noticias. Si pueden evitar, no vean las noticias, porque llevarse malos ratos. Es como estar viendo una película de terror todo el tiempo. ¿Ok? Pero si han estado por lo menos al corriente un poquitito de lo que ha estado pasando en las últimas semanas, Israel y, eh, y la Franja de Gaza en territorio palestino han estado bombardeándose los unos a los otros. Israel dice que defendiéndose de los misiles que le están llegando desde Gaza y el Ejército de Liberación Palestina, que así se declara el grupo Hamas, según a quien preguntes te van a decir que es el Ejército de Liberación Palestino, otros te van a decir que es un grupo terrorista, es dependiendo a quién preguntes. Ellos declaran que la opresión de Israel y las incursiones de Israel y la continua presión de Israel y los atentados de Israel que no aparecen en los medios de comunicación ponen al pueblo palestino al límite y ellos empiezan se tendrán que defender de alguna manera. Entonces, ambos dicen que se están defendiendo del otro. Los dos grupos se están defendiendo. Los israelíes se están defendiendo de los palestinos y los palestinos de los israelíes. ¿Okay? Fíjense que dije los israelíes, no los israelitas, porque los israelíes son los ciudadanos de Israel, del Israel moderno, israelíes. ¿Okay? Los israelitas es el pueblo bíblico de antaño, se llamaban israelitas. A día de hoy, si eres ciudadano de Israel, eres israelí, no israelita. ¿Okay? Puede que a lo largo de este estudio los confunda o diga o los intercambie, pero bueno, lo anuncio desde el principio, a pesar de que posiblemente los mezcle durante este estudio. Entonces, se han estado lanzando cohetes los unos a los otros, interceptando cohetes, etc. Una de las imágenes más curiosas es cómo se llaman por teléfono el uno al otro y dice, oye, que en una hora, en una hora ese edificio de ahí va a caer. Y llaman al jefe de vecinos. Y el jefe de vecinos coge a todos los vecinos y evacúan el edificio
supuestamente tienen que evacuar el edificio porque les han avisado una hora antes. Y efectivamente, al cabo de la hora llega el misil, ¡boom! Y todo el edificio colapsa. Y van llamándose. Oye, que llamo. En España había un humorista que tenía un sketch de la guerra que se llamaba Gila. Y Gila tenía así el casco de militar, etcétera, y parte de su sketch de humor era eso. Tenía un teléfono y decía, oye, es el enemigo. Que les digo que como en una hora, que estamos ahora tomando el cafecito, etcétera, en una hora ya le vamos a tirar una bomba. Lo llamo para avisar, y a la noche no nos estén bombardeando, que tenemos que dormir, etcétera. Parecía un poquitito el cuento de Gila, ¿ok? En las últimas semanas. Para mí, una de las cosas que más impactantes, y seguro que hay historias y historias y historias, porque ha dejado estas semanas un montón de muertos, por cierto, en ambos lados. Un montón de muertos. Pero uno de los más impactantes es un padre palestino que con tanta bomba y con tanto misil por las últimas semanas, pues se va al mercadillo y coge unos juguetes para su niña, para distraer a la niña. Y se ve como el padre está poniendo en Facebook cómo le está dando los juguetes y la niña está ilusionada, etcétera, y empiezan a silbar los misiles y la niña temblando, 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 salta al sofá y el padre la abraza y dice, no, está bien, está bien, está bien. Y la idea de regalarle los juguetes era precisamente pues para distraer a la niña la atención de los cohetes de los misiles que están sobrevolando el edificio. Y bueno, si ya de por sí eso era impactante, luego aparece una nota que ese edificio fue, porque el padre lo puso en Facebook, que ese edificio fue acertado por un misil al día siguiente y ese padre murió. O sea, eso todavía impacta más, ¿no? Porque claro, ves a la persona, ves a la niña y luego te das cuenta que esa persona ya no está. Se declara el alto el fuego el día 20, hace unos días atrás, y luego te tienes que quedar con cara de tonto. Porque, ok, el alto el fuego. Entonces, ¿cuál ha sido el punto, no? ¿Cuál ha sido el punto de las últimas 2 semanas? ¿Por qué? O sea, ¿para qué valen ahora todos estos muertos? O sea, ¿qué se ha ganado con esto? Y decimos alto el fuego, no alto a la guerra, es alto el fuego. Es como, vamos a parar un poquito, os digo, como Gila. Vamos a parar ahora, anunciamos un alto el fuego, ya veremos cómo se desarrollan las cosas. O sea, en estos momentos el alto el fuego es muy frágil. Es muy, muy frágil. ¿Ok? Voy a compartir con vosotros un, un discurso de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ya por muchos años. Este discurso de Benjamin Netanyahu es del 2008. O sea, cuando está hablando de fechas, tener en cuenta que es del 2008. Y, y he elegido contar la historia a través de Netanyahu, porque creo que Netanyahu la cuenta muy bien. La cuenta muy bien. Y en estos momentos os tengo que confesar una cosa, que yo tengo que hacer un esfuerzo grande para sonar lo más balanceado posible en este conflicto. ¿Ok? Porque desde pequeñito, cuando jugaba el Real Madrid o el Barcelona contra el Cádiz, o contra el Salamanca, o contra el Mallorca, contra equipos pequeñitos, yo siempre iba por el equipo pequeñito. Y en estos momentos, el Goliat, perdón, el David no es Israel, perdón. David no es Israel. Israel es el Goliat en estos momentos. Así que voy a hacer un esfuerzo grande, pero si alguien va a decir, no, se le vio a Oscar el plumero, en realidad víctimas son víctimas. Y yo no estoy ni por Israel, ni por Palestina, ni por cualquier color de bandera que el hombre pueda diseñar. ¿Okay? Las fronteras desde el espacio no existen. Son fronteras que nosotros nos vamos dibujando aquí abajo. ¿Okay? Pero a día de hoy, el Goliat es Israel, bajo mi punto de vista. ¿Okay?
Por eso prefiero usar la versión de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, para que os cuente la historia. Bueno, estas son imágenes de estas 2 semanas últimas. O sea, tremendo. Imagínate dormir ahí. Y luego que además hay un grupo dentro de los palestinos del que muy poquita gente habla. Yo tengo una familia aquí en Melbourne, muy buenos amigos míos, una familia encantadora. Son palestinos, pero son palestinos cristianos. Muchas gentes tienen la imagen de palestinos son árabes. No, tú tienes los palestinos que son residentes en Palestina, que sus antepasados vivían en Palestina, pero son cristianos, no son árabes. Imagínate tú ser palestino y cristiano. Los judíos te odian porque eres palestino y los palestinos te odian porque eres cristiano. O sea, por lo menos si eres judío, a ti solo te odian los palestinos. Si eres palestino, a ti solo te odian los israelíes. Pero como seas palestino cristiano, te dan golpes de la derecha y de la izquierda. Este matrimonio está en Melbourne. He tratado a toda la familia. El esposo es técnico dental y la primera vez que le vi tenía los nervios por las nubes y la primera cita fue el contarme de todas las noches dormir con las bombas. Todas las noches. ¿Tú sabes lo que eso puede hacer al sistema nervioso? Todas las noches con bombas, sin saber si esa bomba va a caer sobre tu edificio. Tremendo. Una familia encantadora. Pero solo para haceros saber que cuando estamos hablando de palestinos, también están los palestinos cristianos, ¿ok? Que hay un grupo palestinos cristianos. Esta familia es cristiana ortodoxa. Bien. Vamos a ver lo que Benjamin Netanyahu dijo en el 2008. Quiero que lean conmigo y he puesto en más negrita ciertos detalles que luego nos van a servir. Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Está hablando del Holocausto en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Hace 60 años, 1948, no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío. Porque en 1948 se crea el Estado judío de Israel en la zona de Palestina. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío apenas unas horas después de su creación. Efectivamente, se creó el Estado judío, el Estado de Israel, y horas después ya estaban en guerra. Horas después ya estaban en guerra. Luego vamos a explicar por qué. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes, con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país con las Naciones Unidas, el país que las Naciones Unidas nos dieron, fijaros que Israel fue dado por las Naciones Unidas. Era un 65% del desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años, 1967, luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio, entre los que estaban Egipto y Jordania, y luego explicaremos por qué, y los vencimos. Sí, en 6 días, que es lo que se conoció como la Guerra de los 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y muchos más armas, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer. Presten atención a esa palabra.
Hemos hecho el desierto florecer. De hecho, se ve lugares verdecitos, verdecitos, donde antes estaban partes del desierto. Y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares. Préstate atención a esto, porque Israel tiene armas nucleares y poder nuclear, cosa que los países vecinos no pueden tener. De hecho, Irán, todo lo que se ha creado en los últimos años con Irán y Estados Unidos con Irán, etcétera, y con Donald Trump y Irán, es porque Irán no se le vaya a ocurrir desarrollar armas nucleares. Israel tiene armas nucleares. Israel sí puede tener armas nucleares. Irán no. Ningún país árabe de esa zona puede tener armas nucleares. Israel sí. Con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Fíjate en los países que acaba de nombrar, ninguno de esos son países árabes, salvo Pakistán. Pero Pakistán tiene su propio enemigo contra India. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir en el desierto. Suena como el Éxodo, ¿eh? Para morir en el desierto. ¿Quién es Hamas para asustarnos? Recordar que Hamas es ese grupo, un grupo palestino que es el que es militante en contra de Israel. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición de España, sobrevivimos a los pogroms en Rusia, sobrevivimos a Hitler, sobrevivimos a los alemanes, sobrevivimos al Holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de los 7 países árabes, sobrevivimos a Saddam Hussein. Continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Piensa en cualquier momento de la historia humana. Piensa en eso. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy. Mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el Tercer Reich, y mírenos a nosotros. La nación de la Biblia. La nación de la Biblia. Los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónenos por no preocuparnos, no llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Y luego, os sonará este salmo, Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes y pregunto de dónde vendrá mi socorro. El socorro vendrá de mi Señor, el creador de los cielos y la tierra, que es el himno nacional de Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde venga mi socorro. Ese es el himno de Israel. Están ahí por Dios. Dios les ha dado la tierra. El mayor sponsor de Israel es Estados Unidos. Y uno puede decir, bueno, Estados Unidos tiene mucho judío y hay muchos judíos que son muy, muy, muy ricos. Pero en realidad, la gran mayoría del dinero hacia Israel, aparte evidentemente del gobierno americano en sí, que provee mucho dinero,
viene de cristianos residentes en Estados Unidos. Los que más apoyan a Israel son los cristianos, porque están viendo lo que está ocurriendo en Israel un cumplimiento profético. En su interpretación de las profecías, los cristianos interpretan que Israel tiene que regresar, tiene que establecerse en la tierra de Israel, la antigua histórica tierra de Israel, y tiene que construir el templo, y ahí se va a generar la batalla del Armagedón en la planicie de Megiddo, y ahí va a llegar el final. Y muchos judíos se van a convertir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? El movimiento se llama el movimiento sionista, que si bien históricamente ha permanecido en el pueblo judío por muchos años, ya que a partir del año 70, cuando los romanos entran en Jerusalén y la hacen plana, eliminan todo de Jerusalén, destruyen el templo, etcétera, en el año 70, y quedan todos dispersos por todo el mundo. Siempre dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, siempre ha habido ese concepto de la tierra histórica de donde nuestros antepasados vinieron y del regresar. Ese regresar a la tierra es el concepto del sionismo. El sionismo más clásico, en el cual hay un aspecto más religioso, y el sionismo moderno, cuyo padre es Theodor Herzl, es digamos, del sionismo moderno, ya incluye no solo lo que es la identidad religiosa, sino la identidad genética judía, la identidad cultural judía, identidad económica, fortaleza de Fuerzas Armadas, etcétera, lo que es el Estado de Israel. ¿Okay? En el manifiesto del año 1896 titulado Der Judenstaat, el Estado judío, anticipando, algunos dicen profetizando, según algunos, un Estado judío para el siglo XX. Y esto lo escribió en 1896. Ya en el 1850 había cristianos que se estaban moviendo a Jerusalén precisamente por esa interpretación, porque en el 1840 empieza a caer el Imperio Otomano, que es el imperio turco musulmán que rige toda esa área, y empieza a caer en Europa mayormente. En el área de Palestina no cayó hasta el 1917, hasta la Primera Guerra Mundial. Pero ya por el 1850 ya hay cristianos de Estados Unidos que se están moviendo a Jerusalén. Y en Estados Unidos hay entre líderes de diferentes denominaciones cristianas están diciendo, hay quien está diciendo, los cristianos tienen que ir a Jerusalén para apoyar a nuestros hermanos los judíos, porque son el pueblo de la Biblia, ellos van a cubrir la tierra de Palestina, y cuando cubran la tierra de Palestina, cuando reconquisten la tierra de Palestina, entonces va a haber la lucha del Armagedón y va a venir a Cristo, que para los judíos es el Mesías, el que va a venir, pero para los cristianos es Cristo. Van a ver que Cristo es el Mesías y se van a arrepentir, se van a dar su corazón al Señor, y muchos de los judíos serán convertidos, etcétera. Pero para que eso ocurra, los judíos tienen que regresar a la tierra, a la tierra histórica de Israel. Por otra parte, hubo también grupos de líderes cristianos que dijeron, no, Jerusalén nunca se va a reconstruir. No vayan, porque no tiene ningún sentido ir a Jerusalén. Eso se dijo en el 1850. Ahora vemos que Jerusalén sí que se ha construido, y es una ciudad muy, muy moderna, y se ha reconstruido y está muy, muy habitada. ¿Okay? Entonces, en el 1896 se pone este panfleto, este manifiesto de Theodor Herzl, el padre del sionismo. De sionismo por el monte Sión, en el cual el pueblo judío necesita un Estado. En esos momentos, cuando
cuando Theodor está hablando, el Imperio Otomano, ya los tentáculos del Imperio Otomano ya se están reduciendo por todas partes, ¿ok? Ya se está quedando todo prácticamente alrededor de Turquía, y los tentáculos en la tierra de Palestina del Imperio Otomano se están contrayendo. Y el Imperio Británico toma como una regencia de la zona. Zona que, debo de añadir, está poblada. Porque está poblada de palestinos. ¿Que no tienen gobierno? No, no tienen gobierno porque han estado bajo el Imperio Otomano. ¿Pero está vacía? No. ¿Hay zonas de desierto? Claro. Si ves fotografías desde el espacio de esa zona, uno no se puede explicar por qué se están pegando golpes por esa zona. Que se estén pegando golpes por donde vivo yo, una zona así verdecita, con colinas, etcétera, pues uno hasta cierto punto lo puede entender. Pero que se estén pegando golpes por piedras, uno le queda la cabeza un poquitito extraña. Entonces, el Imperio Británico tiene una regencia sobre la zona poblada y habitada por palestinos. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando definitivamente existe ya más intenciones de que ese puede ser una de las posibilidades para que el pueblo judío tenga un Estado. Hay 4 millones de judíos en Rusia que nadie los quiere. Están siendo perseguidos en Rusia. En Polonia están siendo perseguidos. En Alemania están siendo perseguidos. En diferentes lugares están siendo perseguidos. En el norte de Marruecos están siendo perseguidos. En una zona del norte de África que pertenece a Italia están siendo perseguidos. Entonces se proponen diferentes zonas para que los judíos tengan su Estado. Una de las zonas que no se proponen es Argentina. Sé que hay la conspiración, la teoría de la conspiración de que una de las zonas fue Argentina, o por lo menos una zona en Argentina. Y eso es simplemente porque hubo mucha inmigración judía en Argentina y se dijo que había como una especie de pacto con Perón, y que Perón había dado un pedazo de tierra para que se formara el Estado de Israel en Argentina. Pero eso ha quedado en simplemente una conspiración, una teoría de la conspiración. Pero definitivamente una sección de la Uganda británica sí que fue ofrecida. Una sección en Japón fue ofrecida. El primer ministro australiano dedicó un área en Australia para que esa área en Australia fuera el Estado de Israel. Lo que pasa es que luego el primer ministro de Australia falleció repentinamente, y luego ese proyecto era el único que estaba encabezando ese proyecto, y ese proyecto no siguió adelante. Etiopía tenía una comunidad judía muy, muy grande y era también establecerlos. Italia, para sacar los judíos de Europa, ofreció una zona italiana en el norte de África, donde había muchos judíos, que fueran allá. Rusia también, pero claro, lo que Rusia te ofreció, a ver quién vive ahí, también. ¿Ok? El caso es que se ofrecieron diferentes alternativas, pero la única alternativa que valía, ¿cuál era? ¿Qué hacemos en Uganda nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en Australia? No tenían casa, no tenían hogar, pero la única que tiene esa conexión romántica, esa conexión histórica, esa conexión de identidad, ¿cuál es? Pues la tierra de Palestina, la tierra del Jordán, donde están todas las historias bíblicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas forman el Estado de Israel. ¿Dónde? En el territorio que estaba ocupado por gente llamado Palestina. Entonces, en el 1946, esto es Palestina. La zona verde es la zona no judía, y solo hay un 7% de judíos en el 1946, un 7% de judíos, que son los puntitos blancos donde podéis ver.
En el centro, justo encima de la S, podéis ver un puntito blanco. Ese va a ser la zona de donde está Jerusalén. Y luego veis puntitos blancos aquí y allá, que son, digamos, barrios o poblaciones donde mayormente son judíos. No hay un gobierno nacional porque los otomanos han salido, han estado bajo la regencia de los británicos, pero está poblado. Tienes palestinos musulmanes, tienes palestinos cristianos ortodoxos, tienes judíos, tienes gente de Mauritania, tienes gente de Marruecos, tienes una combinación, tienes iraquíes, tienes gente que llevan ahí por generaciones y generaciones y generaciones, que sus tatarabuelos son de esa tierra, ¿ok? Que sus tatara son de esa tierra. Eso es en el 1946. Ahora quiero que presten atención lo que ocurre en el 1947. Este es el plan de las Naciones Unidas. En el plan de las Naciones Unidas, Palestina se va a separar en dos. La mitad va a pertenecer a Israel, a los judíos, y la otra mitad va a pertenecer al resto. Y el resto se va a llamar los palestinos. Pero en los palestinos es básicamente quien no sea judío. Ahí va a entrar el palestino cristiano ortodoxo, ahí dentro. El palestino cristiano católico, ahí dentro. El palestino cristiano bautista, ahí dentro. El palestino ateo, ahí dentro. El palestino musulmán, ahí dentro. De las diferentes ramas del Islam, ahí dentro. Todo lo que no sea judío en la zona verde. Y el judío en la zona blanca. Fijaros lo que acaba de pasar en un año. Las Naciones Unidas crean el Estado judío de Israel. Y yo veo este mapa y digo, ¿los españoles es que somos tontos? ¿Por qué no vamos nosotros a las Naciones Unidas y nos plantamos en Nuevo México, en California, en Colorado, en Florida, en Nevada y nos ponemos ahí con nuestros sombreros y decimos, aquí estamos, ¿eh? Y los gringos nos van a decir, oye, ¿y ustedes que están aquí? ¿Cómo que estamos aquí? Históricamente esto es nuestro. Históricamente esto es nuestro. Texas no es Texas. Texas es Texas. Y Colorado sabemos lo que es. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Santa Mónica. Eso no es gringo. No. ¿Es que somos tontos? No, pero es que está poblado, eso no puedes hacer. Nosotros no podemos hacer eso. Pero, ¿y si clamamos históricamente? ¿Tampoco? No, tampoco, porque el tiempo pasa. Pero los judíos sí. Fijaros lo que acaba de pasar en un año. ¿Cómo crees que se sentirían los palestinos cuando llegan los judíos de todo el mundo en un retorno a casa, como fue anunciado, y empiezan a venir de todos lugares, de Polonia, de Marruecos, de Rusia, de Alemania, de Francia, de Italia, de Irak, todos los judíos de todos los lugares, y quitan las casas, derrumban las casas de los palestinos, son forzados a las zonas restringidas, que solo son las zonas verdes, y el resto es para los judíos. ¿Cómo crees que se sentirán los palestinos que no conocen otra tierra que no sea esa? Que sus abuelos y tatarabuelos no conocen otra tierra que no sean esa. Pues no lo sé. Igual lo que tendrían que hacer es simplemente aceptarlo, ser buenos cristianos y aceptarlo. Y poner la otra mejilla. Pero es que, fijaros que en la zona izquierda tenemos lo que se conoce como Gaza. Y fijaros que es como una pequeña L. Y cuando Benjamin Netanyahu habla que peleamos con 3 naciones, Gaza, que estaba gobernada por Egipto, pues efectivamente en el 67 luchan con Egipto y fijaros qué mordida le quitan. Israel le quita una mordida a Egipto de Gaza, ¡pum!
Ahí le quitó la mordida. Y fijaros lo que le quita a Jordania del Líbano. Le quita el norte al Líbano y le quita a Jordania todo un pedazo, que es lo que se queda en lo que se llama en inglés el West Bank o Cisjordania, en la zona centro, esa zona verde, y luego tienes el Gaza Strip o la Franja de Gaza, que es de donde han estado saliendo a la izquierda, que es donde están saliendo los misiles de la Franja de Gaza. Eso es en el 67. Ok, nos quedamos así. No, pero es que no se quedan así. Que empiezan a entrar y empiezan a construir dentro de la zona palestina, porque en los judíos no le llaman zona palestina, le llaman Judea y Samaria. La han rebautizado con los nombres judíos y han puesto lo que se llama, y ahora se llama el territorio ocupado. O sea, es un territorio que antiguamente estaba ocupado por palestinas, pero ahora se llama territorio ocupado porque los israelitas lo están ocupando. Entonces, si tú eres palestino en tu zona y quieres construir una casa en tu zona palestina, tienes que pedir permiso de construcción a los judíos. Los judíos te lo niegan. No puedes construir una casa allí. Y de repente ves que te hacen un muro alrededor y dentro de ese muro generan un montón de casas con piscinas y vienen a vivir un montón de judíos en esa zona. Y es lo que estáis viendo en el mapa. Que cada vez hay más zona blanca en lo que tendría que ser la zona verde. ¿Cómo crees que se sienten los palestinos? Los palestinos dicen, ¿somos los tontos del barrio? ¿Somos los tontos del pueblo aquí? No, no, es que los tontos del pueblo son los españoles, yo creo. Yo soy español y yo sé que muchos de ustedes no lo son. Muchos de ustedes son de El Salvador, de Argentina, de Chile, etc. Yo sé que ustedes van a abrir las puertas a los barcos que van a llegar de España con un montón de gallegos para, para coger nuevamente lo que es nuestro. Y nos van a abrir los brazos y nos van a decir, ya estaban tardando, ya estaban tardando. ¿Ok? Y por fin lo que vamos a hacer es, pues vamos a llevar las fragatas, etcétera, y vamos a reconquistar la tierra que nos pertenece, incluido California, ¿eh? Florida, Texas, Nevada, Colorado, Nuevo México, todo eso, ¿eh? Hasta Oregón subimos, ¿eh? Todo eso vamos a subir. Y el mundo y las Naciones Unidas nos va a aplaudir y nos va a sponsorizar también. ¿A que sí? Ya. Y luego te despiertas y te das cuenta que habré comido esa noche, que he soñado tonterías. Pero esto sí está pasando en Israel. ¿Por qué está pasando en Israel? Porque Dios les ha dado la tierra. Tu pregunta a Benjamin Netanyahu. Tú pregunta a cualquier judío que se está adentrando en territorio palestino de lo que les queda a los palestinos y está construyendo su casita ahí en lo que ellos llaman Judá o Samaria. Tú pregúntales por qué tú crees que tienes el derecho de estar aquí. Porque es nuestra tierra. Porque Dios nos ha dado la tierra a nosotros. Ah, bueno. Si es que es así, entonces. Con ese argumento ganamos todo, ¿no? Si es Dios quien les ha dado la tierra, apaga y nada, vámonos. No se puede hablar de nada más. Fijaros lo que ocurre años atrás. Esto es lo que a día de hoy en Israel se usa. En Isaías 35 dice, que se alegre en la estepa y el yermo, que exulte el desierto y florezca. O sea, ellos están mandando naranjas y flores, como dice Benjamin Netanyahu, y están pensando en Isaías 35, que el desierto está floreciendo. Como el narciso, florezca sin falta, que exulte con gritos de alegría. Le darán la gloria del Líbano.
el Líbano no está fuera del alcance de Israel. Que nadie se crea que el Líbano está fuera del alcance de Israel. Porque la frontera con el Líbano está siendo limada, porque la zona del Líbano era una zona que estaba gobernada también o regida con el imperio de Salomón. La actitud sionista es: vamos a recuperar el reino de Salomón. Y Salomón llegaba hasta el Líbano. Y el versículo de Isaías habla del Líbano. ¿Por qué crees que los del Líbano están que tiritan? Y los del Líbano no tienen bombas nucleares. Israel sí. Los del Líbano están que tiritan porque saben que el movimiento sionista en Israel tiene al Líbano en su punta de mira, al norte. La majestad del Carmelo y el Sarón podrán ver la gloria del Señor, también la majestad de nuestro Dios. Fortalezca las manos débiles, aseguren las rodillas vacilantes, digan a los alocados, sigan firmes, no teman. ¿Se pueden imaginar en estos momentos al día de hoy en Israel alzando sus voces a estas palabras? Sigan firmes, no teman. Pero el concepto que tienen es diferente. Es el conquistar la tierra. Que viene su Dios a vengarlos. Él les trae la recompensa y viene en persona a salvarlos. Cuando ellos tengan la tierra, entonces viene el Mesías. Entonces, los evangélicos americanos dicen, hay que financiarlo. Cuanto más pronto tenga la tierra, más pronto construyen el templo, más pronto viene el Mesías, más pronto el final del mundo. ¿Por qué no pueden construir el templo a día de hoy? Porque en mitad de Jerusalén el templo que tienen es la mezquita, es la tercera mezquita más importante del Islam. O sea, y en estos momentos solo la van a tocar cuando estén segurísimos que pueden ganar esa guerra, porque se le echa a todos los países islámicos encima, si tocan esa mezquita. Es la única razón por la cual no han construido un templo. ¿Okay? Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como el ciervo, la lengua del mudo cantará, pues manarán aguas en la estepa, habrá torrentes en el desierto. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en lugares de manantiales, la guarida donde sesteaban los chacales será lugar de cañas y de juncos. Allí habrá una calzada consagrada que llevará por nombre vía sacra. No será hollada por los impuros, ni los necios caminan por ella. Ellos están leyendo esto y no están leyendo lo mismo que tú. Los judíos están leyendo esto, recuerda que son el pueblo de la Biblia, no del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento sí. Ellos no le llaman el Antiguo Testamento, ellos le llaman el Testamento. No habrá por allí leones, ni merodearán bestias feroces. Caminarán por allí los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Ellos se llaman los rescatados del Señor, que el Señor los está rescatando de Rusia, de Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas por las calles de Jerusalén y le preguntas a cualquier judío, ¿usted de dónde es? Yo soy de Tel Aviv, o yo soy de Jerusalén, etcétera. Y dice, ok. ¿Y tus papás? Y ahí ya la mitad te van a decir, bueno, mis papás vienen de Marruecos, o mis papás vienen de Irak, o mis papás vienen de Polonia, etcétera. Y la otra mitad te van a decir, mis papás son de aquí también. Ok. ¿Y tus abuelos? Y ahí ya el 90% te van a decir, o mis abuelos, bueno, mis abuelos vienen de Polonia, o vienen de Rusia, o vienen de Alemania, o vienen de Egipto, etcétera, etcétera. Y tus tatarabuelos, ya hay el 100% de los que preguntes te van a decir, mis tatarabuelos están fuera de acá. Pero tú vete a un palestino a preguntarle por tus tatarabuelos, te van a decir, mis tatarabuelos están aquí. Ok. Esta es la tierra de Canaán. Atención, amigos. Atención, amigos. Esta es la tierra de Canaán cuando Israel sale de Egipto. Y los 12 espías en Números 13 y en Josué 3 y 10
Según los datos que vemos en Números 13 y en Josué 3:10, los datos de las poblaciones, las naciones que están dentro. Tenemos los amalequitas, los filisteos, tenemos los hivitas, los peresitas, tenemos los gergasitas, tenemos a los de Fenicia, los sirios al norte. Evidentemente, luego tenemos la zona del Líbano. Tenemos a Bashán. Si os acordáis, en el Salmo 22, los toros de Bashán. Ahí está Bashán, la nación de Bashán. Los amoritas. Tenemos a Gilead. Tenemos a Amón y los amoritas. Tenemos a Moab y a los moabitas. Tenemos a Edón o los edonitas, a los kenitas. Y en el centro, donde está Jerusalén, tenemos a los Jebusites o los jebusitas. ¿Alguien se ha dado cuenta que cuando Israel entra en la tierra prometida está ocupada por gente? Que hay gente, que hay naciones. Entran con Josué y nos dicen Josué que ya conquistan la tierra. Pero sin embargo, vamos al libro de Jueces y nos damos cuenta que eso es todavía no una realidad. Sansón está luchando con los filisteos que están gobernando sobre Israel, etcétera, etcétera. En el tiempo de Saúl, los filisteos siguen dando guerra. Al norte, al sur, Edom sigue dando guerra. Los amoritas siguen dando guerra. Pero no solo eso, sino que incluso con David, ni siquiera Jerusalén era israelita. Ni siquiera Jerusalén. Si os acordáis, David es el que toma Jerusalén de los Jebusites o de los Jebusitas y pide a uno de sus y habla así en alto y dice, uy, lo que daría por un vaso de agua que emana de la ciudad de Jerusalén. Y alguien arriesga su vida para traerle a David, que ya lleva 3 años de rey, para traerle un vaso de agua. ¿Y cuál es la ciudad que van a conquistar? Ya ha pasado 500 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. 500 años. Y Jerusalén todavía es de los jebusitas, 500 años después. Y David todavía sigue peleándose con los filisteos, 500 años después. Aquí está el reino con David, donde Moab todavía tiene presencia, los arameos al norte todavía tienen presencia, Amón todavía tiene presencia, Amalek todavía tiene presencia y los filisteos todavía tienen presencia. Los Jebusites o los Jebuseos son liquidados y se juntan, digamos, con los israelitas, ¿ok? En Jerusalén. En el reino de Salomón se amplía y tienes ahora los filisteos, que lo tienes como sometido, lo tienes como reino vasallo. Ya tienes a Moab conquistada, a Edom conquistada, a Amón conquistado, a Aram o Siria conquistada, incluso Damasco, ¿ok? Siria y Damasco conquistada, evidentemente Líbano también, ¿ok? Tienes al norte también a Hamath como reino vasallo. Eso es en el tiempo de Salomón. Esos son más de 500 años después de que Israel salió de Egipto. Hasta que no han pasado 500 años, esta imagen no aparece. Luego llega Nabucodonosor y entra en la tierra. Pero antes de Nabucodonosor están los asirios, que Asiria coge toda la zona norte, todos los judíos o los que están muertos o los matan o entran en lo que se llama la primera diáspora. En esa primera diáspora tienes los judíos sefardí que acaban en España. Y es lo que se dice que si tu apellido acaba con EZ, Fernández, Gómez, Martínez,
son apellidos sefardíes. ¿Ok? Y viene de la primera diáspora de los asirios. Entonces, queda el reino de Judá, como judío, el reino de Judá, pero el resto de los 10 reinos está súper contaminado, entre comillas, genéticamente, porque los asirios traen a su gente, los asirios usan esa zona para traer a esclavos, para traer a prisioneros de guerra de otras naciones, etcétera, y se llena toda la zona norte, lo que no sea de Judá para arriba, todo mezclado con asirios, con caldeos, con de todo. Luego llegan los babilonios. Los babilonios llegan y cubren la zona norte, lo que es Israel, y entran finalmente en la zona sur, que es Judá. Y lleva a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén al exilio. Y en el exilio no están 70 años. Cuando Esdras y Nehemías regresan, no han pasado 70 años desde que han salido. Han pasado 150 años. 70 años es la profecía de Jeremías, pero no es la vuelta. La vuelta del exilio a Babilonia no ocurre cuando Babilonia cae. Empieza a ocurrir después en el reinado de los medos. Años después, han pasado 150 años desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 605. Y ya para el 450 empiezan a regresar. Ahí es Nehemías, ahí es Esdras. Han pasado 150 años. ¿Se acuerdan lo que ocurre cuando Nehemías trata de reconstruir Jerusalén? Que tienen que reconstruir Jerusalén con una espada en la mano. Y reconstruyen Jerusalén con una espada en la mano y un decreto del rey de los medos y los persas para protegerse. ¿Para protegerse de quién? Os voy a decir de quién. ¿Tú sabes lo que ha pasado en 150 años? Sobre todo cuando la zona norte de Israel está llena de los antiguos asirios, prisioneros de guerra de otras naciones, etc. Amigos, que la zona estaba nuevamente poblada. Y ahora llegan los judíos de vuelta a una zona poblada otra vez. Y de esa zona poblada empiezan a empujar afuera, empujar afuera, empujar afuera, empujar afuera, empujar afuera. Llegan los romanos, y los romanos son los que más, después de los griegos, los romanos son los que más autoridad tienen y unifican todo. Brum. Llega Roma y el pie de Roma puede con todo. En el año 70 destruye, con las revueltas judías, destruye el templo, ya está hasta aquí de tanta revuelta el imperio romano que destruye todo. Y todo es reino romano, por siglos. Reino romano y súbditos al imperio romano y pagadores de impuestos a los romanos y lugar de vacaciones de los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y etíopes estaban ahí y de otra, etcétera. Mahoma aparece históricamente, escribe sus libros y comienza la religión del Islam y según la tradición del Islam, Mahoma muere en Jerusalén y asciende al cielo en Jerusalén. En el lugar donde Mahoma asciende al cielo, se construye una mezquita que es la mezquita de la roca, que es donde se supone que estaba el templo. Pero es que eso tiene siglos y siglos y siglos. Y toda esa zona está regida por el imperio árabe por años y años y años y años y años. Durante la época de las cruzadas, en el siglo XV, el siglo XVI, las cruzadas de la Iglesia Católica, tratando de conquistar la tierra histórica de Jerusalén, manda a los cristianos con las cruces, por eso se llaman los cruzados, y las cruzadas con las cruces en sus pechos, peleando por la tierra de Jerusalén. Entre tantas incursiones se genera una coexistencia entre árabes y cristianos y los judíos eran una minoría. Cae el Imperio Otomano y al caer el Imperio Otomano es cuando luego el Imperio Británico y luego las Naciones Unidas reparten la tierra y los judíos regresan
a esa tierra nuevamente. En todo momento, la tierra está ocupada. No ha habido momento en el cual el pueblo de Israel no haya tenido que poner su pie en casa de otro. ¿Acabáis de escuchar lo que se acaba de decir? No ha habido momento en el cual el pueblo de Israel no haya tenido que poner su pie en casa de otro. Ahí está el Imperio Romano. Y como podéis ver, Judea, Jerusalén y Belén están ocupados y habitados por el Imperio Romano, el Imperio Otomano, de la misma manera. ¿Okay? Fijaros lo que Juan 4, Jesús le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana le pregunta, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, ustedes, los judíos, atención, que en el tiempo de Jesús, que ni Jerusalén, salvo Jerusalén y Judea, tampoco tenían el territorio completo, que Samaria no era de los judíos. Y Galilea, ¿cómo se conocía Galilea? Galilea de los gentiles, de camino al mar, porque había lo que se llama la ruta del mar, a 8 kilómetros de la casa de Jesús en Nazaret. Es la ruta de comercio romana y se llamaba la Galilea de los gentiles. Luego tienes Samaria y en Galilea de los gentiles, adivina lo que había, gentiles coexistiendo con judíos. El verdadero núcleo judío era en la zona de Jerusalén, en la antigua zona de Judea. Cuando Jesús quería liberarse un poquitito de la presión, ¿dónde iba? Se iba a Nazaret, se iba al norte, alejarse un poquito de los judíos. ¿Por qué? Porque en el norte era Galilea de los gentiles. ¿Había judíos? Claro que sí. Pero se conocía como Galilea de los gentiles porque había muchos gentiles. Porque era tierra ocupada. Ni siquiera en la época de Jesús estamos hablando de un mapa enorme de Israel, ni mucho menos. Y le dice, nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte, allá en Samaria. En cambio, ustedes, los judíos, dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén. Jesús les contesta, créeme, mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que salir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación, el Mesías, viene o emerge de los judíos. Esto está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu y quiere, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús está diciendo, no va a ser aquí, no va a ser ni en Jerusalén, no es en un lugar específico, no es una geografía, es en espíritu y en verdad. En Romanos 4, cuando Pablo está contando la historia de Abraham, hay un detalle que nos tiene que levantar una banderita roja en nuestras cabezas, porque Pablo, hablando de Abraham y de la promesa, dice lo siguiente. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibiría en herencia, ¿qué? El mundo entero. Y no vinculó tal promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. No por la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Oye, pero si yo leo en Génesis dice que a Abraham se le prometió Canaán. Pero Pablo no dice que a Abraham se le prometió a Canaán y a sus descendientes se le prometió Canaán. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo no leyó Génesis? Si tú lees Génesis, dice que a Abraham
se le prometió Canaán. Si tú lees Romanos, dice que a los descendientes de Abraham y a los descendientes se le prometió el mundo entero. Ahí va. ¿Está leyendo Pablo mal a Génesis? ¿O está Pablo interpretando Génesis? Porque ¿de dónde saca Pablo el mundo entero? No está escrito en Génesis el mundo entero. No está escrito. Está escrito clarísimo que es Canaán, la tierra de Canaán. Y sin embargo, Pablo dice el mundo entero. ¿A quién? A los descendientes de Abraham. Y Pablo mismo nos dice en Gálatas lo siguiente. En efecto, todos ustedes, los que creen en Cristo Jesús, son hijos de Dios, pues todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús, todos ustedes son uno. Y si son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Oye, ¿herederos de qué? ¿No es herederos de Canaán, según Pablo? Es herederos del mundo. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está interpretando Pablo las escrituras? Bueno, ¿cómo las está interpretando Jesús? En Mateo 5 dice, estas son las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es la palabra feliz. Felices los del espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios les dará a herencia la tierra. Ahí va. Que Pablo nos dice que si estamos en Cristo, somos herederos de la promesa. Que esa promesa a Abraham es de recibir la tierra entera, no Canaán, la tierra entera. Y Jesús nos dice que los humildes son los que reciben la herencia de la tierra. Luego continúa y dice, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan en favor de la paz. Felices o bienaventurados los pacificadores, porque Dios los llamará hijos suyos. Espera un momentito, ¿cómo Jesús puede poner felices los pacificadores y puede decir que los humildes heredarán la tierra? Y en el Nuevo Testamento, Israel ha conquistado por épocas continuamente y los sigue conquistando a día de hoy a través de la intimidación, la fuerza y la espada o los misiles a día de hoy. Yo no veo los felices de los pacificadores en la historia de Israel conquistando la tierra. Ni antes ni hoy. Y definitivamente lo de humildes con el discurso de Benjamin Netanyahu no es precisamente algo que te salga natural al leer ese discurso. No lees el discurso de Benjamin Netanyahu cuando dice somos tan pequeñitos y tenemos ya 3 satélites en el espacio, y tenemos esto, y tenemos no sé cuánto, y exportamos naranjas del desierto, etcétera, etcétera. Humilde no es lo primero que te viene a la cabeza. Y lo de pacificadores, cuando dice peleamos con 7 árabes aquí y luego con otros 3 árabes para allá y lucharemos contra todos nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Lo de pacificadores tampoco te viene a la cabeza. Entonces, ¿cómo está Jesús interpretando las escrituras? Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten, los persigan y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infancias por ser mis discípulos. Oye, por cierto, cómo sabe el mundo que somos sus discípulos? Por esto sabréis que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Y así seréis perseguidos por amor que tenéis al prójimo.
Alégrense y estén contentos porque en el cielo tienen una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vinieron antes que ustedes. Por cierto, según Jesús, ¿quién mató a los profetas? ¿Quién mató, torturó, metió a Jeremías en la cárcel? Los judíos. ¿Quién cerró a mitad a Isaías? Los judíos. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Herodes, un judío. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos. ¿Quién persiguió a Pablo? Los judíos. ¿Quién mató a Esteban? Los judíos. Aquí hay algo que no encaja, amigos. Porque los judíos están en la tierra porque Dios les ha dado la tierra, ¿correcto? Pero no encaja la manera en la cual esa tierra ha sido obtenida, ni ahora ni antes, con las palabras de Jesús. No podemos reconciliar algo que no se reconcilia. No es reconciliable. Si a día de hoy alguien puede pensar, y de hecho, por cierto, la ocupación de territorio palestino por Israel, de asentamientos israelitas en territorio palestino, está denunciado en las Naciones Unidas. Es una denuncia de las Naciones Unidas a la que Israel está haciendo caso omiso y nadie está poniendo nada para parar. Nadie está parando. Lo que están haciendo ahora, y ya van haciendo ya por décadas, de ponerse barrios y poblaciones judías dentro del territorio palestino, es una denuncia activa en las Naciones Unidas. Si a día de hoy, moralmente, tú dices, oye, aquí moralmente hay un problema, vale que sean árabes, pero ¿qué derecho tiene un judío solo por decir, bueno, Dios nos ha dado la tierra, de venir aquí, a mi casa, quitarme mi casa y empujarme fuera? Fijaros lo que estamos diciendo. Si tú moralmente crees que hoy Israel tiene un problema legal y moral haciendo una incursión en un territorio que no le pertenece, derrimbando casas que no son las suyas, limpiando esos escombros y plantando poblaciones judías, si tú crees que eso moralmente no es correcto, tú dime cómo puede ser moralmente correcto hace 3000 años atrás. ¿Por qué era correcto hace 3000 años atrás si no es correcto ahora? Ah, no, es que hace 3000 años atrás Dios le dijo, entra en ahí. Dios le dijo, conquista Jericó. Dios le dijo, vete a los amalequitas, que no quede un niño vivo, que no quede una mujer embarazada viva, que no quede un anciano vivo. Si eso lo hace Israel hoy, por cierto, muchos niños palestinos mueren, y se perpetúa el odio, porque si a mí me matan el hermano en Palestina, si un soldado judío me mata al hermano en Palestina, a mí me acaba de hacer un terrorista. ¿Por qué? Porque mi única función en la vida ahora va a ser matar judíos. ¿Por qué? Porque el judío me ha quitado todo lo que yo quería. Me ha quitado a mi hermano, entonces yo ahora voy a ser terrorista. O sea, si quieres generar terroristas, empieza a matar a los palestinos, porque vas a generar odio y el que mata por la espada será matado por la espada. Entonces, es un conflicto que está enquistado con odio. ¿Tú te imaginas a día de hoy Israel entrando y que aparezcan las noticias? Niños muertos, que están muriendo, pero niños muertos, mujeres embarazadas muertos, ancianos muertos, etcétera, etcétera. La comunidad internacional y las Naciones Unidas dicen, estos son crímenes contra la humanidad. Oye, ¿por qué son crímenes contra la humanidad hoy? Y 3000 años atrás, cuando entran en la tierra de los cananeos y aniquilan a las mujeres, a los niños
y a los ancianos no son crímenes contra la humanidad. Ah, no, porque ahí Dios les mandó a hacerlo. Hay algo que no encaja, amigos. No sé si estáis dando cuenta. Aquí hay un elefante en la habitación que no encaja. ¿Por qué es moralmente un crimen hoy y no es un crimen moral hace 3000 años atrás? Simplemente porque Dios nos mandó entrar, matar y aniquilar. Oye, aquí nadie se está preguntando, ¿este es el mismo Dios que habla y pone una estrella en el firmamento? ¿Necesita el Dios que habla y pone una estrella en el firmamento de una nación para aniquilar a otra nación? Cuando ese mismo Dios puede hablar y poner una estrella en el universo, algo aquí no encaja. Aquí algo no está encajando. Si Dios puede poner, y yo creo que puede, y yo creo que Dios es el creador. Si Dios habla y en el poder de su palabra tiene poder para que se haga la luz y tiene poder para plantar una estrella en una galaxia, no tiene poder para hacer a todas las mujeres cananitas estériles. No tienes que matar a nadie. Solo las haces estériles. Y todos los cananeos, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, tratando de quedar embarazadas, no quedan embarazadas. En una generación acabas de acabar con, porque mueren de viejos, en una generación. Una generación, no tienen hijos, no se pueden reproducir más, no has matado a nadie, mueren por viejos. O sea, tienen 60 años, 70 años, no tuvieron hijos, ¡pum!, mueren. Y así todos, las ciudades de los cananeos, todos envejecen y todos mueren. Una generación. Resulta que pasan 500 años desde que salen de Egipto y todavía David se está pegando. Y Salomón todavía se está pegando. Después de 500 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Y todavía se están pegando. ¿Tú crees que el Dios del universo necesita aniquilar? Para aniquilar a otra nación, necesita a la nación judía que a través de espada y matando a niños y mujeres y ancianos, conquistar la tierra. Amigos, aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no encaja. Tú pregunta a una persona musulmana 5 minutos antes de que apriete un botón y active una bomba con goma 2 rodeado sobre su torso en una estación de tren en cualquier ciudad europea. Tú pregúntale a ese musulmán que está a punto de explotarse a sí mismo, pregúntale a él, ¿quién te ha dicho que te revientes aquí para matar a 300 o 400 personas en esta estación? ¿Quién te va a decir que le mandó ahí? ¿Sabes quién? Dios. Trata de convencerle de que no es Dios. Tú trata de convencerle a él de que no es Dios quien le ha mandado ahí y que no está en una guerra santa y que no se está consiguiendo el cielo reventándose y matándose y matándose a él mismo y a 300 de los gentiles o de los herejes que se va a llevar por delante. Te va a decir que es Dios. Tú pregúntale a Hamás y a los palestinos por qué están luchando de vuelta. Porque esta es nuestra tierra. Porque Jerusalén es el lugar de nuestro profeta Mahoma. Y porque Dios, Alá, está siendo insultado por los judíos. Y están entrando en la mezquita y están paseando por la mezquita y están haciendo agujeros por debajo de la mezquita. De hecho, hay una preocupación grande de que la mezquita
caiga. No que explote, sino que caiga por las excavaciones por debajo de la mezquita. ¡Pum! Y que se caiga. De hecho, esto es una de las preocupaciones bien serias. Esto no es conspiración, es una preocupación bien seria. De que hay un hueco de excavaciones y en una de estas la mezquita, ¡pum!, se cae. Eso para un árabe, están diciendo, se están riendo a nuestra cara, están insultando a nuestro Dios. Los árabes están en una guerra santa. ¿Por qué? ¿Por qué le están haciendo una lucha contra los judíos? Porque Dios se los está mandando a hacer. ¿Y los judíos por qué? Porque Dios se los está mandando a hacer. Convéncelos de que no es Dios. Oye, ¿y por qué los filisteos peleaban en contra de Jerusalén? Porque Dagón y Moloch se lo estaba pidiendo. ¿Cómo sabemos que era Dagón y Moloch? Porque cuando ganaban una batalla, ¿a quién ofrecían sacrificio? A Dagón y a Moloch. Y cuando Israel ganaba una batalla, ¿a quién ofrecía sacrificio? A Jehová. Y cuando la batalla se perdía, tendremos que haber hecho algo nosotros mal, porque si nosotros hacemos algo bien, Jehová hubiese ganado la batalla por nosotros. Como nosotros perdimos la batalla, es porque hay pecado en el campamento. Entonces hay que erradicar el pecado del campamento. Porque una vez que erradicamos el pecado del campamento, de esa manera Jehová estará con nosotros y de esa manera ganaremos la batalla. Entonces, cuando ganamos la batalla, Jehová está con nosotros. Los filisteos dicen, cuando Dagón está con nosotros, entonces lo podemos ver cuando la batalla la ganamos nosotros. Pero cuando perdemos, algo hemos hecho, no hemos sacrificado a Dagón suficiente. Es una guerra de dioses. Y adivina quién te cuenta la historia. El que gana. El que gana te cuenta la historia. Hay un elefante en la habitación a la hora de leer el Antiguo Testamento, el libro santo judío. Hay un elefante en la habitación. ¿Cómo es que el Dios del universo depende de una nación para conquistar una tierra y lo hace a través de aniquilar a habitantes ya antes en esa tierra, matando a sus hijos, matando a bebés, matando a personas con discapacidades, matando a mujeres, matando a hombres, a niños, adolescentes, ancianos y ancianas? ¿Cómo es posible? Porque la historia te la cuenta el ganador. Pero cuando vas al Nuevo Testamento, pone todas las historias del Antiguo Testamento patas arriba y las filtra a través de una perspectiva totalmente diferente. Oye, Abraham, que tú entendiste Canaán. Oye, Moisés. Oye, Josué, que tú entendiste espada. Y resulta que es toda la tierra y es para los humildes, es para los que respetan, es para los que aman al prójimo, no para los que van entrando, cortando la cabeza de bebés. Y haciéndolo en el nombre de Dios. Voy a acabar con esto. Una anécdota en la cual estábamos en una barbecue, en un picnic, bastante gente, y había dos amigos míos que no se conocían entre sí. Estos dos amigos, había uno que era cristiano y el otro una persona secular, encantadora, pero secular. Y les veo que están hablando los dos. Dice, mira, son los dos amigos míos, pues están hablando el uno al otro. Y veo que están hablando bastante. Pero como hay otra gente, pues yo estoy con otra gente. Al final del día,
el amigo cristiano va y me viene y me dice, estaba hablando con tu amigo, lo he conocido hoy. Y yo, sí, 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 sí. Dice, muy simpático. El Señor me impresionó a testificarle. Y le estuve hablando de la ley dominical, los eventos finales, el anticristo, etcétera. Y súper receptivo, oye. ¿Viste cuando una persona a la vez que está súper receptiva, súper, súper receptiva? Y en ese momento el Señor me dice, me trae a memoria que tengo un libro en el coche donde habla de todas esas cosas, de la ley dominical, un libro así de gordo. Un libro, la ley dominical, el anticristo, el enforzamiento, Estados Unidos en la profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, espera, espera un momento, ¿eh? Y fui y en ese momento el Señor me impresionó también, tenía ahí un CD de audio y el Señor me impresionó y le puse el CD del audio también dentro y le dije, mira, lee para ahorrar tiempo, lee del capítulo 29 en adelante. Aquí te explica todo, te vas a dar cuenta perfectamente. Y bueno, es increíble cómo el Señor da oportunidades y cómo el Señor te va hablando y te va usando, ¿no? Y digo, bueno, ok. ¿Te lo has pasado bien hoy? Sí, sí. El caso es que se va. A los 5 minutos viene mi amigo secular. Le digo, ¿qué tal? Dice, "Puf, ¿este qué es? ¿Amigo tuyo? Le digo, sí. Uy, qué pesado el chico, macho. Le digo, ¿cómo? Qué pesado, no me lo podía quitar de encima. Dale, que dale, que dale. Conspiraciones, una ley, no sé qué película me contó de una ley dominical, de un anticristo. Yo no sabía, tú sabes que yo soy respetuoso, Oscar, yo con cara de póker. Con cara de póker, con cara de póker. En una de estas me dice, espera un momentito, vuelvo enseguida. Yo dije, mamá mía, ya me ha dejado, ya me ha dejado. Yo en esto que me voy tratando de escapar y resulta que me viene con un libro, me lo pone en la mano, yo, por cumplir, cojo el libro y le doy las gracias, etcétera. Pero qué pesado el chico, oye, qué pesado, ¿no? Y yo me reía por dentro y dije, qué curioso, ¿no? Porque el cristiano está pensando, Dios me está diciendo, Dios me está diciendo, Dios me está diciendo. Y el secular está diciendo, qué tío más pesado, no va a parar de hablar. Pero qué tasca me está dando, qué tasca me está dando. Y va el secular y me ofrece el libro. Y me dice, ¿lo quieres tú leer? Le digo, no, 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 yo está bien. No. Ese ya me lo he leído. Ese ya me lo he leído. Y dice, sí, ¿no lo quieres? Y dices, pues, en cuanto salga de aquí, como no lo quieras tú, yo esto no sé qué hacer con ello. Yo te digo la verdad, no se lo digas, ¿eh? Yo esto lo voy a tirar. Le digo, todo lo que quieras. Yo no te lo he dado, haz lo que quieras. Por curiosidad le pregunté, días después, oye, ¿y el libro qué? Le digo, Oscar, lo dije. Eh, Paré cuando vi que no había nadie, no quería que... Paré y lo tiré en una papelera. No, no, eso no lo voy a leer yo. Oye, pero ¿no fue Dios quien le inspiró y le habló a este cristiano a entregar ese libro? Será Dios, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado, oye, o sea que Dios inspira a una persona a cortarle la cabeza a un bebé? Aquí nadie se está haciendo la pregunta del año. Aquí nadie se está haciendo la pregunta del elefante en la habitación. Aquí el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios humilde y lleno de misericordia, el que va a dar por herencia la tierra a los humildes y el que dice bienaventurados los pacificadores, el que dice que mi señal sobre mi pueblo no son artificiales externos, sino que os améis los unos a los otros. Ese Dios está inspirando a alguien a coger una espada, el mismo Dios que le para esa espada a Pedro y sana la oreja, ese Dios le está inspirando a una persona a cortar a un bebé y a matar a una mujer embarazada.
Aquí nadie se está preguntando y cuestionando nada de esto. No, es que no hay que cuestionar a Dios. Hombre, a Dios no, pero al hombre sí. Y hay que filtrar toda acción del hombre por Cristo. Y yo voy a poner toda acción del hombre a través de aquel que ha dicho, bienaventurados los pacificadores. Cuando un hombre me viene y me dice, Dios me ha dicho que entre en esta población y aniquile a todos dentro de esta población. Yo voy a decir, un momento, vamos a hacer el análisis a ver si pasa el texto. Mateo 5, no pasó el texto. ¿Qué? ¿Que no fue Dios? Tú dime a qué Dios adoras. Y será manifestado a través de tus acciones. Por sus frutos los conoceréis. El que mata por la espada, morirá por la espada. El que entra en un lugar a desalojar a otros, se quedarán sin nación. Y los judíos han estado sin nación de un lado para otro, porque allá donde han ido sacando a otros. De donde, en lugar de vivir en comunidad, han ido apartando a otros de en medio. Dar y se os dará. Distes con espada, recibisteis por espada. Quitasteis una casa, se te quitaron las casas. Por sus frutos los conoceréis. Amigos, hay un elefante en la habitación. Tenemos que aprender a leer la Biblia y tenemos que aprender a filtrarla por la revelación exacta y el nuevo pacto, que no es como el antiguo, reflejado en el Nuevo Testamento. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, por enseñarnos que por encima de lo que nosotros podamos creer está la realidad del amor a Dios y del amor al prójimo. Es como la prueba del algodón. Si no pasa la prueba, es porque no hay verdad en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de acabar, dejadme mostrar la imagen del principio. ¿Veis esa imagen? En un lado, el lado izquierdo, es un niño judío. En el lado derecho, un niño palestino. Qué bonita foto. ¿Saben que fue un montaje? Los dos niños son judíos. La situación es tan tensa que no fueron capaces de ni siquiera coger un niño verdaderamente judío y un niño verdaderamente palestino para sacar la foto. Los dos eran judíos. A uno le vistieron como si fuera palestino y al otro judío. Y sacaron la foto. Evidentemente con la intención que la foto tiene, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir en respeto? ¿Por qué no podemos vivir en armonía? ¿Por qué nos tiene que definir unos colores, una vestimenta, unas trazas, un color de piel, un bigote o algo en nuestros pelos o en nuestras cabezas? ¿Por qué eso tiene que definirnos? ¿Por qué tenemos que ser definidos por lo que comemos o no comemos? ¿Por qué tenemos que ser definidos de la manera que vestimos o no vestimos? ¿Por qué tenemos que ser definidos por donde vivimos o no vivimos? ¿Por lo que nos gusta o no nos gusta? ¿Por lo que vemos o no vemos? ¿Por lo que escuchamos o la música que nos gusta o no nos gusta? ¿Por qué tenemos que ser definidos si somos de los que bailan o los que no bailan? ¿Por qué no podemos ser definidos porque nos amamos los unos a los otros? Qué triste que, a pesar de que la fotografía es una manifestación de lo que debería de ser, ni siquiera para la fotografía se fue capaz de usar personajes auténticos. Tuvieron que ser falsos para ello. Qué triste que el ser humano sea rodeado de banderas, de dogmas, que lo único que hace son separarnos, creernos mejor que el prójimo, en lugar de amarlo. Para respetar al prójimo es no discutir con él,
Hay personas que creen que respetar al prójimo es tratar de convencerlo mientras lo está respetando. Si tú dices que respetas al prójimo y todavía sigues tratando de convencerlo, no lo estás respetando. Respetarlo es, ok, ya entiendo que tú piensas diferente. Te voy a dejar tranquilo en esa idea, no voy a tratar de convencerte. Quiero vivir en armonía contigo. Y como no aprendamos, no hemos salido de parvulario. Y lamentablemente, aquí están los judíos y aquí están los palestinos. Y a nadie se le está ocurriendo que entre los cristianos somos mejores, ¿eh? A nadie se le está ocurriendo. Muchísimas bendiciones a todos. Que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias, hermoso tema el de hoy. Bendiciones para todos. Gracias, Oscar. Gracias, Mary. Gracias. Saludos desde México. Bendiciones para todos. Los saludos desde Medellín, Colombia. Saludos desde Perú. Gracias, Oscar, Mary. Bendiciones para todos. Saludos desde la Gold Coast, Australia. Bendiciones a todos con este hermoso amanecer.